Ya. ¿Se ve en pantalla la lámina? Sí, profe, sí se ve. Sí, Manejo profesor. de, manejo de explosivos. ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Ya, bien, excelente. Bien, comenzamos. Anoche, o la clase anterior, hablábamos de lo que corresponde a la tronadura. Obviamente que primero para tener una buena tronadura tenemos que tener una perforación, una buena perforación. La perforación, como ustedes ya saben, existe en métodos de explotación de rajo abierto, cielo abierto o de superficie y subterráneo. Dentro de los subterráneos hay una variedad de sistemas de perforación, como es la pequeña minería, en las máquinas manuales con aire comprimido, que trabajan con un diagrama de disparo en cuña o en B, como normalmente se usa. También en la pequeña minería un poco más tecnificado, usamos el jumbo de 1 o 2 brazos, con secciones un poco mayor, de 3 metros por 3, de 4 por 4, de 4 por 4 y medio como sección. La sección es el área que tenemos un ancho y un alto. Ustedes saben que en superficie y al interior mina, en un diagrama de disparo, tenemos un barden y un espaciamiento. ¿Qué es un barden para ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Me están escuchando? Sí, profe, no, yo no me acuerdo mucho. Ya. El barden es la distancia que existe entre una corrida de tiros y la otra, la siguiente. Y así la subsiguiente y la que va formando una malla de perforación. Eso habla en lo que es superficie, en, una perforación descendente o una perforación de banqueo. Y en la subterránea tenemos tres tipos. El desarrollo, que es una perforación con un jumbo, que es un disparo en paralelo, con jumbo con una barra de 4 metros, 420, 490 metros de perforación. Eso se llama una perforación de desarrollo o preparación. Es la construcción de los túneles, de las rampas. Y después tenemos la perforación en producción, que es la etapa cuando ya se llega a los caserones, a los mantos, a los cuerpos mineralizados, y ahí obtenemos una preparación de una GP, que es una galería de perforación, donde se perfora ascendente con una simba en sistema de abanico y, y descendente con una DTH. Hacia la superficie o hacia arriba, ascendente, usamos una máquina con un diámetro de perforación de 3 pulgadas hasta 30 metros. Y en la descendente usamos la DTH con 4 pulgadas y media y puede perforar hasta 100 metros, pero normalmente un banco o un caserón interior mina tiene una perforación de 30 metros más, en 4 pulgadas y media. Bien, esos son los tipos de perforación, ¿no es cierto?, en una minera subterránea.
y también va de acuerdo al método de explotación. ¿Ustedes han visto el método? ¿Han visto método de explotación? Sí, profe. Ya, ustedes saben perfectamente bien cuáles son los métodos de explotación que tenemos en la minería, tanto en cielo abierto como en la subterránea. Bien, una vez que tenemos estas perforaciones, estos hoyitos hechos, tenemos que, para fragmentar el macizo rocoso que está in situ, esto no lo olviden, porque lo vamos a ocupar después en los cálculos de carguillo y transporte. In situ es el macizo rocoso virgen, que no está perforado y no está tronado, o no está quebrado o fragmentado. Esas son las situaciones cuando nosotros tenemos un macizo rocoso in situ. Una vez que tenemos la perforación y tenemos también la instalación de los explosivos, vamos a tener una roca fragmentada, que es la que se lleva a la planta de beneficio o se lleva también a la venta de minerales en forma de mineral, en forma de roca. Eso es lo que produce la tronadura. Pero para producir la tronadura, nosotros vamos a ver qué es lo que es un explosivo. Un explosivo lo podemos distribuir como un explosivo mecánico, químico y nucleares. Y los químicos son los detonantes y los deflagrantes. Ahora, como concepto, ¿qué es lo que es un explosivo químico? Es una mezcla de sustancias, una combustible y otras oxidantes, que iniciada debidamente da un lugar a una reacción química exotérmica muy rápida que genera una serie de productos gaseosos a alta temperatura y presión. Esto que le estoy diciendo se llama, en la minería, en la tronadura, se llama energía. Y la energía, como dice arriba, una mezcla de sustancia y combustible. Otras oxidantes, necesitamos oxígeno, necesitamos una llama para poder tener una explosión. Cada explosivo tiene una composición específica con características propias y en consecuencia para cada aplicación se puede elegir el explosivo más adecuado. Tenemos explosivos ideales que posean las mismas características cualquiera sea su diámetro, forma o condiciones ambientales. La tenorita, la pentonita, que son semilíquidas, que son los que llevan tanto los LP, los MS, los cordón detonantes, ellos llevan los explosivos ideales. Y los explosivos no ideales depende del diámetro, temperatura, confinamiento, y tenemos los anfos pesados, emulsiones, acuageles. ¿Alguien de ustedes me puede explicar qué es lo que es un anfo? ¿Se acuerdan? Anfo. ¿De dónde proviene y qué es lo que es y qué produce dentro de los explosivos? Eso tiene que haberlo visto en tronadura. ¿Es un explosivo detonante? ¿Perdón? ¿Un explosivo detonante? ¿Una emulsión? ¿Pero qué es lo que es? Me pregunta qué es lo que es un anfo. ¿Qué es para ti un anfo? Es una mezcla de combustible y otro químico, pero no recuerdo cuál es. ¿Ya? Por ahí anda un poco más cerca, pero principalmente, obviamente lleva combustible que es petróleo, lleva un porcentaje de 16% de petróleo, pero también
el ANFO. Nitrato de amonio. Muy bien, nitrato de amonio. Eso viene en un producto de un tratamiento del salitre. Entonces, una propiedad química que tiene el ANFO es altamente produce gas. El gas que va a expandir, va a ir buscando la salida a través de las grietas, ya vamos a ver la teoría de la tronadura, y es la que produce la Puta la fragmentación caja. en conjunto con los APD, que son los iniciadores, con los retardos, que son los fulminantes, ¿ya? La mecha blanca, el fulminante TEC número 8, el cordón detonante que le va a entregar, ¿no es cierto?, todo el golpe, la energía que va a llegar al fondo del tiro o del pozo, y eso produce la fragmentación de la roca. Bien. ¿Se van acordando algo de lo que es la tronadura? ¿Los explosivos? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ya. ¿Están atentos todos como para poder hacer algunas consultas con respecto a lo que es la tronadura, los explosivos ideal? ¿Cuál es, en el caso del ANFO, cuál es la característica, ¿no es cierto? Recién yo dije que viene de una sal, viene de un salitre, ¿ya? ¿Cuál es una característica negativa para la tronadura? El ANFO, ¿qué creen ustedes? Que el ánforo se puede usar donde haya presencia de agua. Muy bien, no se puede usar en presencia de agua. ¿Por qué? Porque el agua hace que pierda su efectividad, el ánforo se disuelve con el agua. Muy bien, pierde, ¿no es cierto?, el porcentaje de poderío del explosivo que va a producir el gas. Muy bien, excelente. Bien, nosotros al producir esta combinación de las sustancias químicas, tenemos un producto que se llama explosión, que es una liberación en forma violenta de la energía mecánica, química o nuclear, normalmente acompañada de altas temperaturas y la liberación de los gases. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes qué es lo que es la energía, es una combinación, ¿no es cierto?, de altas temperaturas, gases, vibración, presión. Eso es una energía. Libera, están tratando de liberar. Una explosión causa ondas expansivas en los alrededores donde se produce. Una onda que es al reventar la tronadura a superficie o en interior, produce una corriente, un flujo de aire, ¿ya?, que le puede reventar los oídos, lo pueden botar perfectamente bien, si lo pillan cerca. Después vamos a ver la distancia de cuidado que deben de tener con respecto a la tronadura. Ahora, las explosiones se pueden categorizar como deflagraciones si las ondas son subsónicas y detonaciones si las supersónicas son ondas de choque. Los explosivos químicos no ideales, según su propia naturaleza, forma de iniciación y condiciones extremas, en condiciones externas a que están sometidos, pueden presentar un comportamiento distinto propio de carácter explosivo. Una combustión es una reacción química capaz de desprender calor, pudiendo ser o no percibido por nuestro sentido. Es una combustión, es una reacción. No lo podemos percibir,
porque eso va a depender, ¿no es cierto?, de la combinación de un compuesto químico o combustión con respecto a un calor o un fuego. Y eso produce, ¿no es cierto?, una combustión. Una deflagración, reacción química basada en la conductividad térmica, y está a una velocidad por debajo de los 1000 metros por segundo. Y la detonación, una reacción química que se mueve a través del explosivo a una alta velocidad, transformando a este en nuevas especies de sustancias químicas. Entonces, la combustión es distinto a la explosión. Perdón, la detonación es distinto a la explosión. La detonación es una reacción química que se mueve a través del explosivo. Yo hago una detonación. En cambio, la explosión es una reacción química fuerte, donde hay la liberación de los gases. ¿Cómo se detona un explosivo? Se detona una carga explosiva, su masa se transforma en gases de alta presión y temperatura que adquieren una gran fuerza expansiva. El efecto dinámico de la explosión genera una onda de choque y no el hecho que se generen grandes presiones. La onda viaja a través del entorno en forma cilíndrica al principio y esférica después. Acá lo tenemos al lado derecho. ¿Ven el mouse? ¿La mano? Sí, Sí, profesor. Sí, profe. profe. Ya. Este es el iniciador. Esto puede ser un cartucho de dinamita, puede ser un encartuchado aquagel, puede ser un APD, puede ser un booster, puede ser un hidrogel, cualquier elemento químico que sirva de detonador para detonar. Dentro de ello lleva un fulminante que lleva un número de retardo. No todos los tiros salen al mismo tiempo, pero los explosivos, algunos tienen 7000 metros por segundo de velocidad. Ello quiere decir que usted no percibe el tiempo entre un tiro y el otro al explotar. Decía que cuando hace la detonación en forma cilíndrica alrededor del iniciador y posteriormente elíptica, ¿no es cierto?, a través de esta misma esfera. Es de la forma del cómo el explosivo va generando su salida. Primero alrededor del detonador y después elíptica significa que va abarcando mayor cantidad del espacio o del macizo rocoso. ¿Se entiende hasta el momento? Sí, profesor. Ya. Bien, los explosivos tienen propiedades. Esta parte tienen que ustedes grabársela muy bien, tal como recién le pregunté, este es el salitre, o este es la tronita, o este es el anfo. Tiene que tener una resistencia, en la propiedad del explosivo, resistencia al agua. Primero tiene una densidad. ¿Qué es lo que es una densidad para ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que es una densidad? Uno nomás. La consistencia. Consistencia. A ver, explícate un poquito. ¿Qué es para ti una consistencia? Cuando es más gruesa, más delgada. ¿Ya? Más espeso, dices tú. Sí, correcto. Es como el agua. Pues el agua, la densidad del agua es 1. Ya, pero ¿qué es lo que es la densidad? ¿Cómo el Lo que volumen, tú me profe? estás...
¿Perdón? Una masa. ¿Cómo el El volumen? peso, la masa. ¿Dijeron por ahí una masa, señorita? Sí, había dicho una masa. Ya, pero una masa. La cantidad de masa en un determinado volumen. Una cantidad, pero ¿en qué se mide? ¿Cómo mido? Está bien, una cantidad de masa. Muy bien. Ustedes cuando van a un supermercado o a la panadería van a comprar pan. ¿Qué es lo que piden? Hay dos formas de pedir ahí. ¿Ah? Metros cúbicos, no sé cómo. Densidad en kilogramos. En kilo, Ya, kilogramos. ustedes piden Cantidad. un kilo, ¿no es cierto? Esa es la forma. Entonces la medida, la densidad, ¿qué es lo que es? Una unidad de medida, puede ser de peso o algo así, parecido. Ya, por ahí va. Es un peso ¿Masa específico. volumen? Es un peso específico de una masa determinada. Eso es una densidad. Todos los elementos tienen una densidad y se mide en metros cúbicos, ¿no es cierto?, por kilo o por gramo. Ahora, los explosivos tienen una densidad, un peso específico del 0,8 metros cúbicos. Esa es una densidad partido por kilo o por tonelada. Eso va a depender en la relación que ustedes la puedan tomar. Entonces no se olviden porque vamos a usar la densidad para calcular los factores de carga de una tronadura. Después, resistencia al agua. Recién un compañero me habló con respecto al ANFO, que no, la característica negativa es que no es resistente al agua, se diluye. Muy bien. Entonces el explosivo, un explosivo bueno, un explosivo normal, tiene que hacer o usar en cualquier momento que son resistentes al agua, hasta 48, 72 horas. No sufre una variación, no sufre una variación en lo que es la estabilidad química, no pierde poder de ruptura, no pierde su densidad. ¿Por qué? Porque va, por ejemplo, un cartucho de dinamita, el papel que tiene, el envolvente es contra el agua. Por lo tanto, los elementos tienen que ser resistentes al agua. ¿Cuándo usamos anfo, húmedo o seco? ¿En qué condición? Cuando los tiros no tienen humedad, no tienen filtraciones de agua subterránea. Por eso es que cada vez que yo voy a cargar un tiro, lo tengo que soplar. Soplar es limpiar, botar el agua, botar la humedad. La sensibilidad son sensibles, ¿ya? Dice que la sensibilidad es una medida de la facilidad con que un explosivo puede ser detonado con calor, fricción, impacto, choque, acción no controlada y que varía según el tipo del producto. A ver, ¿a ustedes le explicaron los polvorines el semestre pasado? ¿Cómo tienen que ser el traslado de los explosivos? Sí, sí nos pasaron eso, profesor. ¿Ah? Sí, sí, profesor. Ya, muy bien. Por lo tanto,
en el polvorín yo tengo que tener los altos explosivos en un lugar y los otros los accesorios. Entonces, todos los altos explosivos que son los fulminantes TEC número 8 que ven en pantalla, o los LP, o los fulminantes eléctricos, o los MS, los milisegundos. Todos ellos llevan un fulminante que con el roce, con la temperatura, con la fricción, o basta que usted pase un vehículo, un bulldozer por encima de fierro, van a explotar. Por eso que se llaman sensibilidad, son sensibles. Si yo tengo una PD, un cartucho de dinamita, y lo tiro, paso con un equipo pesado sobre ello, no va a reventar. ¿Cuándo pasa a ser un explosivo? ¿Qué creen ustedes? Cuando tiene un detonante, Ya, cuando tienen un detonante, ¿no es cierto? Y tienen todo lo que significa la iniciación. Muy bien. El otro propiedad es el balance de oxígeno. Un explosivo es considerado que tiene balance de oxígeno 0, cuando contiene el oxígeno justo para oxidar completamente el combustible presente. El exceso del oxígeno reacciona con el nitrógeno, N2, para formar el NO2, y un déficit de oxígeno producirá CO, gas. La mayoría de los explosivos son deficientes en oxígeno. Otra propiedad es los gases. Se expresan como volumen de gas por unidad de masa de explosivo, litros por kilo o moles por gramo. Los gases primarios de un explosivo con oxígeno balanceado deberían ser el agua, el NO2, el N2 y eventualmente algunos sólidos y líquidos. La impedancia es una propiedad que sirve para medir la transmisión de la energía del explosivo a la roca, cómo yo llego con esta energía hacia la ruptura de la roca. Eso es una impedancia que tiene que ver con la velocidad de detonación, con la densidad del explosivo, con la velocidad de las ondas, con la densidad de la roca. Entonces, tenemos bastantes factores que a ustedes lo hacen pensar, elegir un criterio para usar un explosivo en los distintos lugares de la minería. Ejemplo, si yo tengo un trabajo, una mina que tiene constantes filtraciones de agua subterránea, ¿puedo usar el ANFO? no. No. Tengo que usar No, un profe. reemplazo, un encartuchado. Puedo encartuchar el ANFO perfectamente bien, ¿ya? Como una tripa de paté. Ni un problema. Que no entre en contacto con el agua. Funciona. Va a quebrar, va a formar los gases exactamente igual que lo tuviéramos en el desarrollo. Velocidad de detonación. La velocidad es la reacción de detonación que se extiende a través de la columna explosiva, ya sea en el cartucho o en la perforación. La velocidad de detonación, así como hay velocidad de penetración en perforación, tenemos la velocidad de detonación del explosivo. Por ejemplo, si yo me voy de acá a otra parte, ¿no es cierto? Yo tengo una velocidad que le impongo a un vehículo y depende de la velocidad, cómo y qué tiempo me demoro entre un lugar y otro. El explosivo es igual. Es la velocidad que cuenta este elemento para poder llegar a la detonación. No olviden. Y la detonación produce la explosión.
¿Sí? Presión de la detonación. Es la presión enfrente de la detonación medido en el plano Chapman-Huguet. La presión repentina creada fragmentará en lugar de desplazar materiales y es aquella que da un explosivo el poder fragmentador que refleja la energía de choque. La magnitud de la presión de detonación está en función de la densidad, o sea, del peso y de la velocidad de detonación. Eso es la presión de detonación, donde la fórmula es P sub D por la constante va a ser igual a 0,25 sigma sub E, y ahí tenemos encerrado en un paréntesis la velocidad de la detonación elevado al cuadrado. Todo eso, ¿no es cierto?, como una propiedad que tienen los explosivos, vamos a tener una presión. No se olviden que la energía es presión, es calor, temperatura, formación de gases, ondas, vibración, etc. Presión del hoyo. La presión ejercida sobre la pared de la perforación por los gases de la detonación. Aquí tenemos nosotros una forma. Es de la perforación. Imagínense ustedes que esto llega hasta abajo, como es correcto. ¿Qué ocurre? Recién le expliqué yo cómo se forma la explosión de la detonación del explosivo en el fondo del tiro. Primero va en forma cilíndrica y después en forma radial, elipse. Y aquí lo tenemos ya ovalado, pero sí, cuando reventó el explosivo, formó todas esas rayitas negras que ustedes ven, son grietas. Y por ahí se va a escapar el gas, porque el gas necesita liberar para fragmentar. Entonces, toda esta presión que ejercen sobre la perforación, vamos a tener una fragmentación de la roca in situ. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Ya. El resto del curso, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profe, se entiende. Se entiende ya. Ok. Bien, profe. Estamos haciendo un repaso ya para poder después ingresar directamente los cálculos. La energía disponible, dice, es un valor calculado sobre la ley de la termodinámica. Se asume como ideal el comportamiento de la reacción de una detonación 100% efectivo. Se asume como ideal el comportamiento en la reacción de una detonación el 100% de eficiencia. Los explosivos industriales no son ideales, excepto los usados para la iniciación, como la pentonita, tenorita, etc. Los rangos de la eficiencia de los explosivos fluctúan entre el 30 y el 90%. Es usual expresada sobre la base del peso, donde se puede expresar en base al volumen. Por eso es que ustedes dijeron que es una masa. Bien, todo eso es una masa. Y la masa tiene también características de presión, velocidad de detonación, capacidad, volumen, densidad, etc. Potencia, que tiene que ver con lo absoluto en peso. Es una medida de la cantidad absoluta de energía en calorías, utilizable en cada gramo de explosivo. Entonces aquí tenemos una fórmula que dice el ANFO es igual a 912 categoría o caloría.
donde la emulsión en este momento la emulsión explosiva tenemos 950 calorías a 958 calorías por gramo. Después tenemos una potencia relativa en peso, potencia relativa en volumen. Entonces tenemos dos fórmulas. La potencia relativa en peso igual a 5 sextos por Q, que es lo que es Q sub E, el calor del explosivo, que se mide en kilocalorías por kilo, más un sexto multiplicado por el volumen de gases del explosivo a emplear, que se mide por litro por kilo. Y la potencia relativa en volumen va a ser, la potencia relativa en volumen es igual a la potencia relativa en peso multiplicado por sigma sub E y por sigma sub A. ¿Qué es lo que es sigma? La densidad del explosivo en gramos por centímetro. Y la siguiente es la sigma sub A, es la densidad del anfo como gramos por centímetros cúbicos. Bien, eso a grandes rasgos estamos viendo lo que significa o qué es lo que es, cómo se aplica un explosivo. ¿Alguna consulta? No, profe. ¿Están bien? ¿Están todos bien, jóvenes? Escucho la misma voz siempre. Esto ya lo habían visto ustedes. Ya. ¿Nadie más? ¿Alguna consulta? Ninguna por mi parte, profe. De mi parte no, No, profe. profe, ninguna. Ya. Recién cuando nosotros hablamos de las distintas características que debe tener un explosivo, las propiedades, hablamos de la presencia de agua. Pero ¿qué ocurre en cordillera? En cordillera yo puedo usar un fulminante eléctrico. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no, por la conductividad ¿La conductividad de qué? del detonante. A ver, explícate un poquito más. Bueno, a mi parecer, bueno, de mi punto de vista, donde hay mucha nieve, mucha humedad, es como si el detonante eléctrico puede fallar. ¿Por qué? ¿Han escuchado ustedes de las atmósferas vagabundas? ¿Han escuchado ustedes también No, o profe. visto que en cordillera, qué es lo que ocurre en cordillera de acuerdo al clima? ¿Llueve? No, porque depende de la altura de la isoterma. Eventualmente y mucho tiempo puede ocurrir, como pasó en la aluvión del 2015.
hubieron, ¿no es cierto?, que la isoterma de 2.400 metros sobre el nivel medio del mar reventó a 5.000 metros, o sea, en plena cordillera. Por eso que tuvimos demasiado caudal de agua y lodo y piedra y todo lo que arrasó. Entonces, aquí también tiene que ver con el clima. En cordillera, ¿qué es lo que ocurre? Neva, eventualmente llueve, hay rayos, trueno. Entonces, un rayo, ¿qué es lo que es? Una conductividad, ¿no es cierto?, eléctrica. Por lo tanto, si yo tengo un fulminante eléctrico, ¿lo puede hacer detonar? ¿Sí? Sí, efectivamente, lo puede hacer. Por eso que yo tengo que llevar, trasladar, almacenar en los polvorines y trasladarlo en camioneta en forma separada. Usted tiene unas cajitas muy bonitas ahí y ahí se transportan todo lo que es los altos explosivos. Y el resto se puede llevar perfectamente bien, sacos de anfo, las velas, los Soptron, los cordones detonantes, la mecha, perfectamente bien, se puede trasladar. Ahora, si yo tengo un fulminante eléctrico en cordillera, obviamente que esto va a ser distinto, puede haber un rayo y nos puede hacer explotar el polvorín, o si lo tenemos en superficie, ¿ya?, también puede ser una explotación anticipada y eso es una causa de muerte. Los Profe, explosivos, ¿sí? pero en el ejemplo que usted está dando menciona solamente un rayo, pero por el tema de la humedad no habría problema. No, porque al tener una humedad, la humedad, ¿a quién afecta? ¿A qué explosivo te afecta? Al que no es resistente al A los- agua. Al anfo. Ahí afecta porque lo diluye, ¿ya? Ahora, si yo tengo una malla de perforación de superficie con fulminante eléctrico, puede que no pase nada, como también puede pasar. Pero al puede pasar, va a ocurrir y van a haber grandes daños humanos. Entonces, el elemento de explosivo que usamos en cordillera es lo que no tiene que ver con conductividad eléctrica. Lo que podemos usar son los electrónicos que se dirigen a través del computador. Eso ya lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, próximo capítulo que vamos a ver es la clasificación de los explosivos industriales. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, Sí, Ya. profesor. ¿Qué es para ustedes como un criterio elegir un explosivo? ¿Qué consideran? ¿El tipo de macizo? Ya, el tipo de macizo rocoso. Bien, Las condiciones climáticas, si es que hay agua, si es que no. ya, condiciones climáticas, ¿no es cierto? Ya, bien. ¿Qué más? El tipo de perforación y ¿cómo se puede decir? El método de explotación, si es que es en open pit o subterráneo. Ya. el diámetro Nosotros y los metros de perforación también. también, obviamente, eso va a ser de acuerdo a la elección de los explosivos. Entonces,
Normalmente en una perforación las zapateras siempre van a tener agua. El agua no es la que sale del cerro, sino que es la que nosotros usamos para evitar polución y perforar en húmeda, no en seco. Entonces la zapatera siempre la vamos a ocupar y la vamos a llenar con los APD o vamos a comprar el anfo encartuchado o tipo paté o simplemente vamos a usar criterio o cualquier otra cosa para poder elegir un buen explosivo y no perderlo. Obviamente, proporcionalmente hay que comprarlo. ¿Qué es lo que se adecua? Entonces, si yo estoy acá cerca de la playa donde no tengo absolutamente ningún tipo de problema climático, voy a comprar el explosivo normal. Si tengo que ir, por ejemplo, al norte, yo tengo que ver la sequedad, tengo que ver que si tengo alguna filtración, si el macizo rocoso es demasiado agrietado, si es un cerro lleno de bloque, una formación de bloque, para que no se me escape el explosivo o los gases por esa posición. Llámese falla, diaclasa, estructura, etc. Entonces, los criterios para elegir va a ir de acuerdo, tal como dicen ustedes, al método de explotación, al diámetro de perforación, al peso y la longitud de los tiros. ¿Y cuánto esperamos que pueda botar? Bien. Una clasificación de los explosivos industriales son explosivos químicos que se clasifican en dos grandes grupos, pero esto va a ir de acuerdo a la velocidad de onda de choque. Los explosivos detonantes con velocidad entre los 2000 y 7000 metros por segundo. Altas presiones de detonación, primario y secundario. Los primarios se usan como iniciadores para detonar los secundarios, fulminato de mercurio, pentrita, pentolita, etc. Esos son los primarios. Y los secundarios se emplean en el arranque de rocas explosivos convencionales y agentes explosivos. Y los deflagantes son velocidades por debajo de los 2000 metros por segundo, que son un ejemplo, las pólvoras, que son compuestos de pirotécnicos y compuestos de propulsores administrativos. Estos compuestos pirotécnicos y compuestos propulsores de artillería y cohetería con poca aplicación en la minería, salvo en rocas ornamentales. Por ejemplo, ustedes todos los finales de año, hasta el año pasado, presenciábamos estos juegos pirotécnicos, ¿no es cierto? Para el año nuevo. Eso está construido con un explosivo que se llama pólvora, que está por debajo los 2000 metros por segundo como velocidad de detonación. ¿Sí? Y ese le da el tiempo para encender la mecha y esperar la propulsión para elevar el explosivo. Cuando revienta es un tiempo. Y en la tronadura es exactamente igual. Dice que los explosivos industriales se clasifican según su composición y tecnología de mezcla de dos grupos: explosivos y agentes de explosivos. Precisan para su detonación la sustancia intrínsecamente explosiva que actúan como sensibilizadores de las mezclas. Los convencionales tenemos la gelatina, los pulvurentos de seguridad, y los iniciadores, la pentrita y la pentonita. Bien,
Como convencional es gelatinoso. Tenemos esto que están viendo ahí ustedes, que no es más que un encartuchado, y tenemos interior mina, o sea, el interior de este elemento, una tipo gelatina más seca, que no es más que, ¿no es cierto?, una pentonita, petrita convertida en esta masa, que le va a dar alto poderío a la explotación. Lo que tenemos al lado, los iniciadores, estos son los APD cilíndricos, que depende del diámetro de perforación, tenemos eso. Al frente vamos a tener, ¿no es cierto?, los agentes explosivos, que son las mezclas que no llevan ingredientes intrínsecamente, son explosivos como el anfo seco, el anfo húmedo. Ahora, los explosivos son la dinamita, mezcla de explosivos como sensibilizador en la nitroglicerina. ¿Qué son? La gelatina son amón gelatina. La semigelatina es el Tronex. Esto que ustedes ven acá. Arriba tenemos la amón gelatina. Y la granulado, que son la permicap, la samsonida. Y los usos especiales para las excavaciones subterráneas y de superficie, para las faenas mineras como en las obras civiles. Recién hablábamos, ¿no es cierto?, que teníamos unos factores especiales que ustedes utilizan para poder elegir el explosivo. Las dinamitas son mezclas de explosivos cuya sensibilizador es la nitroglicerina, altamente detonante. Y los usos principales en excavaciones subterráneas, en superficie, tanto en faenas mineras como en obras civiles. Lo que significa el uso de la pólvora en este tipo de juego, aparte de los juegos pirotécnicos, la usamos en las mechas, que son este cordón que por el interior de este cordón plástico lleva pólvora, y el que le da la transmisión del calor al resto de explosivos. Ya. Aquí tenemos estos rompedores iniciadores, que son los APD cilíndricos, y además también tenemos los APD cónicos. Esto que tiene acá lo usamos en las perforaciones, y los cilíndricos los usamos para reducción de bolones en la minería. ¿Por qué tiene esa forma de cono? Porque el explosivo, al llegar a través de este cordón que lo unimos a un diagrama de disparo, eso va a explotar, y la energía, ¿dónde la libera? ¿Hacia dónde sale? ¿Hacia Va a abajo? salir, ¿sí? ¿Alguien? Libera la energía hacia abajo. La energía va hacia abajo. Muy bien. Entonces, por eso se llaman rompedores. ¿Ya? Eso es para reducir bolones. Otra forma es hacer una perforación manual con una máquina perforadora pequeña. Usted le introduce un poco de material explosivo y va a quebrar la roca. Ese es el efecto. Eso es lo que le llaman ¿Profe? el cachorreo, ¿no? Muy bien. Eso, cachorreo. Exactamente, el cachorreo. Se puede usar estos conos, estos explosivos cónicos, y también con respecto a lo que es la rotura de bolones. ¿Qué otra forma podemos romper un bolón?
aparte del APD cónico, aparte de un cachorreo. Hoy en día tenemos un equipo mecanizado que es la Picarroca. excavadora que a través del golpe de un martillo especial se rompe la roca y se va reduciendo de tamaño. Bien, jóvenes, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profesor. Todo bien, profe. ¿Estamos bien? ¿Están recordando los explosivos? ¿Han recordado? Sí, profesor. Me parece bien. Yo creo que ustedes no deben de olvidar este repaso, porque posteriormente, cuando calculemos los factores de carga para volar un cubo, por decirle a ustedes, tenemos que saber las propiedades, acordando bien las velocidades de detonación para poder calcular los tiempos que se deben de usar en lo que es la minería, tanto superficie como subterránea. Ahora, en el próximo año o próximo semestre ustedes van a tener extracción taller 1 y taller 2. Y ahí van a usar todo esto porque van a tener que hacer un mini proyecto. Por eso que es importante de que ustedes hoy día sepan bien el manejo, el uso, elegir los explosivos. ¿Y qué es lo que es un explosivo? ¿Y qué produce? ¿Cómo está conformado? Yo creo que la próxima clase vamos a tener que hacer ya algún uso de estos tipos de explosivos para poder ir ejercitando cómo vamos a elegir los explosivos. Es súper importante esto. Los diámetros de perforación, el peso específico, que es la densidad, la longitud del tiro. Y el factor de carga, ¿qué es lo que es para ustedes? ¿Qué es un factor de carga? ¿Con cuánto explosivo o anfo vamos a cargar el pozo? A ver, La eso sería, cantidad, eso sería lo que ustedes van a cargar una perforación. Bien, la cantidad de explosivo, pero ¿versus qué? La longitud del pozo, No, ese es parte de los factores de carga. Tú para tener un factor de carga, Incidencia, pues, perdón, versus la incidencia. la incidencia, eso sería, ¿no es cierto?, el radio de acción que tú vas a tener en cada tiro con respecto al otro, ya sea en el Varden o en el espaciamiento. Es versus la calidad de la roca. Además, la calidad de la roca eso es la consideración para saber el factor de carga. Es un parámetro que se usa dentro de la fórmula. Pero el factor de carga es lo que produce la tronadura por cada tiro. Hablo en metros cúbicos o en toneladas. De acuerdo a la incidencia, de acuerdo, ¿no es cierto?, al radio de acción que va a tener ese explosivo. Ese es un factor de carga. ¿Cuántos gramos o kilos por metro cúbico estamos sacando, recuperando? Por ejemplo, un tiro de 5 metros 60 en 3 pulgadas de diámetro de perforación en superficie tiene que arrojar 120 toneladas de mineral. Nosotros podemos calcular sin hacer un levantamiento cuántos tiros hicimos de acuerdo a la red, a la malla de perforación,
vamos a poder saber y calcular cuántos tiros. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya. Ya, jóvenes. Por hoy día vamos a dejar la clase hasta acá para ir viendo posteriormente algunos sistemas. En la próxima clase vamos a hacer algún ejercicio en forma oral para cómo elige usted el explosivo de acuerdo a los distintos diámetros, a las distintas longitudes, a los distintos tipos de métodos de explotación y además a los distintos ubicación geográfica que vamos a tener para poder visualizar. Este material está en plataforma para que lo vayan abriendo y lo vayan estudiando antes de que tengamos las clases. ¿Me parece? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profe. Ya, muy bien. Sí, profe. Nos estaríamos viendo en la próxima clase. Hasta luego, ¿Sí? profesor. Hasta Muy luego, bien. profe. Hasta luego, De lunes. joven. Chao, profe, que esté bien. Igualmente. Chao, profe. Chao, señorita.